Bienvenidos a un nuevo vídeo y probablemente sea el último ya de la serie de transformaciones en el plano complejo. Y vamos a acabar con una transformación muy importante, que es la transformación bilineal. La transformación bilineal también se le llama a veces homográfica o también a veces se le llama de Moebius, de la cinta de Moebius famosa, ¿no? Pues también fue el que inventó esta transformación. Es una transformación de la siguiente manera, que obedece a la siguiente transformación o ecuación, ¿no? Es A por Z más B partido por Z más C, donde, como siempre, A, B y C son constantes complejas. Pues bien, esta transformación, como digo, la transformación bilineal es muy importante y tiene las siguientes características. En primer lugar, no es una semejanza. Uno podría pensar que como es el cociente de dos transformaciones lineales, A por Z más B y Z más C, pues pudiera ser una semejanza, pero no. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente implica una inversión. Como podéis ver aquí abajo, tengo el Z más C y eso es una inversión. Y vimos en el vídeo anterior que las inversiones no son semejanzas, ¿eh? Y por lo tanto, esta transformación bilineal no es una semejanza. Segundo, hay un concepto que es el centro de inversión. El centro de inversión, fijaros que lo vimos en las transformaciones geométricas del vídeo anterior. El centro de inversión de una transformación, de una inversión, es aquel punto que se me iba al infinito. Con lo cual, en nuestro caso, el centro de inversión es el punto donde nos vamos aquí al infinito, que si lo vemos es donde el denominador se hace cero y por lo tanto es en el punto z igual a menos c. Por lo tanto, en la bilineal, la inversión, el centro de inversión, perdón, es el punto que anula el denominador, que es z igual a menos c. Tercer comentario, sí es biyectiva, sí es una aplicación biyectiva, mapeamos el plano completo z y obtenemos el plano completo w cubierto una sola vez. Y la razón es porque es composición de biyectivas. La biyectividad se transmite con la composición y en este caso tenemos una transformación lineal en el numerador compuesta con otra lineal en el denominador y por tanto composición de biyectivas y es una transformación biyectiva. Bueno, pues estas son las características fundamentales. Nota práctica. Bueno, habría otra más que podríamos poner y es que es conforme, es una transformación conforme, acordaros lo que era conforme, y es que mantenía el ángulo en el que bajo el que se cortaban las curvas, pues conforme en todo el plano Z, salvo el centro de inversión. El centro de inversión es el único punto donde la transformación no es conforme. En el resto, si lo es, ¿cómo podéis comprobarlo aplicando el teorema que vimos? Viendo dónde esta función es donde es holomorfa, que como podéis ver es holomorfa en todo z, salvo z igual a c, perdón, a menos c, en el centro de inversión. Y por lo tanto, bueno, pues ese es el único punto donde no es conforme la función bilineal. Muy bien. ¿Cómo se resuelven las transformaciones bilineales? No hay que hacerlo de la forma habitual que hemos ido haciendo hasta ahora, que recordáis que pasaba por encontrar las ecuaciones de la transformación y eliminando las variables del plano z y transformándolas en las variables del plano w. Tampoco es por composición de funciones, sino que se hace por teoremas. Se hace por teoremas. Teoremas que provienen además del mundo de las inversiones geométricas, de la geometría, y que vamos a enunciar a continuación. Estos teoremas nos van a permitir resolver la transformación homográfica o bilineal sin necesidad de acudir a las ecuaciones de transformación. Entonces, tenemos un primer teorema, que repito, todos estos teoremas vienen del mundo de la geometría, y este primer teorema es, si tenemos una curva C, que puede ser una recta
o puede ser una circunferencia en el plano de origen. Y muy importante, que no pasan por el centro de inversión, ¿vale? O sea, yo tendré mi plano de salida, mi plano Z, y yo tendré, pues según sea la ecuación, un determinado punto de inversión. Vamos a considerar, por ejemplo, que es este. Pues bien, si yo tengo una recta como esta o una circunferencia que no pasa por el centro de inversión, o sea, esta recta no puede tocar este punto y esta circunferencia tampoco, entonces, inmediatamente lo que me dice este teorema es que esto se proyecta en una curva C', que es una circunferencia. Ambas. O sea, esto de aquí, seguro que en el plano W se me va a convertir la circunferencia en otra circunferencia distinta. Esto es una circunferencia, pues C se va a ir a otra circunferencia distinta, y esta recta R se me va a convertir en una circunferencia, pues vamos a llamarla R'. ¿De acuerdo? Ambas se transforman en circunferencias porque no pasan por el centro de inversión. Teorema 1. Teorema 2. De nuevo, si yo tengo en el plano de salida una recta y una circunferencia, ahora ambas que sí pasan por el centro de inversión, entonces lo que me ocurre es que se transforman en una curva que es ahora una recta. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues si ahora lo que tenemos es en el plano de salida un centro de inversión, pongamos por ejemplo que es este, y tengo una recta R que pasa por el centro de inversión, pues en el plano W esa recta R se transformará en una recta R', sí o sí. Y si tengo una circunferencia, por ejemplo, pues no sé, pongamos pues esta, por ejemplo, esta de aquí, que pasa por el centro de inversión, eso se me va a transformar en una recta, la llamamos C', en el plano W. ¿De acuerdo? Ese es el teorema que lo llamo teorema 2. Importantísimo para resolver, como digo, las transformaciones. Teorema 3. Bien, para enunciar el teorema 3, primeramente vamos a hacer una definición o dos definiciones. Definición de lo siguiente: punto inverso de una inversión geométrica. ¿Vale? ¿Qué es el punto inverso en una inversión geométrica? Bueno, pues a su vez tengo dos casos. Primero, punto inverso respecto de una recta, vamos a llamarla R. Bueno, pues si yo tengo en el plano un punto A y tengo una recta R, decimos que el punto inverso de A es un punto A', que es precisamente el simétrico respecto de la recta. ¿Vale? Entonces, aquí decimos que A' es inverso respecto de A. ¿Vale? Segundo caso, inverso de un punto respecto de una circunferencia, vamos a llamarla C. ¿Vale? Bueno, o sea, yo aquí tengo una circunferencia C y tengo pues un punto, vamos a llamarlo A, que puede estar dentro, fuera, donde sea. Bien, el concepto de inverso será otro punto A' que verifique lo siguiente. Lo que verifica es lo siguiente. Supongamos que A en el plano complejo pues corresponde con un complejo Z1
Y el punto A', estamos en el plano complejo y coincide con un punto, vamos a llamarlo Z2. Y que mi circunferencia es una circunferencia que tiene centro Z0 y radio R. Bien, ¿cómo se define entonces el punto inverso? Bueno, pues son puntos inversos cuando verifican lo siguiente, que Z1 menos Z0, donde, repito, Z1 es uno de los puntos que estoy invirtiendo, digamos, y Z0 es el punto, el centro de la circunferencia. Bueno, pues Z1 por menos Z0 por Z2 menos Z0 conjugado. Z2 es ese punto que es inverso respecto de Z1. Bueno, pues ese producto es igual al radio al cuadrado de la circunferencia. Si dos puntos A y B de complejos Z1 y Z2 verifican esta ecuación, decimos que son inversos respecto de la circunferencia C de radio R. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora que hemos definido lo que es un punto inverso, enuncio ese teorema. ¿Vale? El teorema es el siguiente. Teorema. Puntos inversos respecto de circunferencias o de rectas se transforman como puntos inversos de los inversos de esas rectas o circunferencias. ¿Vale? Vamos a dibujar lo que estamos diciendo. Imaginemos que tenemos el punto Z y tenemos, por ejemplo, una determinada recta. Vamos a llamarla R. Supongamos ahora que tenemos nuestra transformación de Moebius o nuestra inversión geométrica que nos lleva al plano W. Bien, esa recta, imaginemos que se transforma pues, en otra recta que vamos a llamarla pues, R'. Sabemos por el teorema anterior que se puede transformar en una circunferencia, pero vamos a suponer que se transforma en una recta. Pues bien, si ahora yo tengo un punto A y busco su inverso, que hemos visto que sería este punto A', bueno, ese punto A se transformará en un punto, vamos a llamarlo F de A. Bueno, pues y ese punto A' se transformará en un punto F de A'. ¿Vale? Bajo mi transformación. Pues bien, lo que sucede, y este teorema me dice, es que esos puntos también son inversos ahora respecto de R'. ¿De acuerdo? Es lo que me dice el teorema. Y esto mismo lo podemos hacer respecto de una circunferencia. Si tengo dos puntos inversos respecto de una circunferencia, la transformación se me convierte en puntos inversos respecto de esa circunferencia o respecto de una recta, si es que se hubiera transformado en una recta, por supuesto. O sea, si yo aquí tengo una circunferencia y tengo, por ejemplo, que este punto es inverso respecto de este punto, ¿vale? Y esa circunferencia, por pasar por el centro de inversión, se me transforma en una recta. Bueno, pues lo que me sucede es que esos puntos, si uno de ellos viene aquí, el otro obligatoriamente me va a tener que venir aquí, porque tienen que seguir siendo inversos ahora respecto de la transformación de mi circunferencia inicial. Muy bien, este era este teorema que lo llamo teorema 3. Corolario de este teorema. Corolario. El inverso del centro de la circunferencia es z igual a infinito. O sea, si yo vengo aquí y transformo una determinada, el centro de esa circunferencia, ¿vale? Bueno, pues el inverso de ese centro es el infinito. ¿De acuerdo? O sea, el inverso de un punto determinado, si yo tengo una circunferencia y tengo su centro, ¿cuál es el inverso respecto
de esa circunferencia de ese centro C? Bueno, pues el inverso es el infinito. ¿De acuerdo? Ese es un corolario de este tema anterior, de este teorema anterior. No tenéis nada más que aplicar, digamos, la definición de inversión, meter un determinado Z0 y veréis que el centro de la circunferencia tiene su inverso respecto de la circunferencia en el infinito. Bueno, con esto hemos acabado lo que sería la teoría de las transformaciones bilineales. Prefiero parar aquí el vídeo y hacer el siguiente y último vídeo con un ejemplo de cómo aplicar esto. Yo creo que se ve mejor con un ejemplo que no dándoos, digamos, más teoría en este punto y prolongando este vídeo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.